Siéntate ahorita. ¡Vengo a exigir justicia! ¡Siéntate! Ahorita vemos cómo solucionamos el problema, pero siéntate. Tranquilo, tranquilícese. A ver, convoca a todos los vecinos a una reunión urgente hoy a las 3 de la tarde. Vengan conmigo. Nudo Mixteco, producida en 2021, es el primer largometraje de ficción de la actriz y directora Ángeles Cruz, originaria de Villa Guadalupe, Victoria, un poblado de la Mixteca oaxaqueña. Ángeles basa el argumento de su película en historias de primera mano de su propia comunidad. Gran parte del rodaje se realizó en su pueblo natal con vecinos que sirvieron como extras y actores secundarios, lo que dota esta cinta de una autenticidad que es difícil encontrar en otras películas mexicanas de temática indígena. En la fiesta anual de un pueblo en la Mixteca, 3 historias se cruzan. María vuelve para enterrar a su mamá, pero cuando su padre la corre, decide proponerle a Piedad su amor de la infancia e irse con ella. Esteban regresa de Estados Unidos y encuentra que su esposa Chabela se juntó con otro hombre, por lo que convoca a una asamblea comunitaria para enjuiciarla. Por su parte, Toña revive el dolor por el abuso sexual que sufrió en el pasado, pues ahora es su hija quien lo vive y la rescata llevándosela con ella. La originalidad de esta película no reside tanto en los entramados de su estructura narrativa, sino en la manera de dar visibilidad y relevancia a un protagonismo indígena femenino, muy alejado de los clichés culturales a los que el cine mexicano nos tenía acostumbrados cuando abordaba esta temática. Después de los cortos no sabía que seguía, realmente no sabía que seguía un largo, ¿no? Escribí 3 monólogos, uno de la primera historia de Nudo Mixteco, ¿no? De Piedad, el otro de Esteban y el otro de Toña. Y a partir de esos 3 monólogos empecé como a, pues eso, a desarrollarlo hasta que terminé la película y en realidad no encontraba el nombre, ¿no? O sea, la leía y sentía que pues eso, que era un nudo mixteco, que era un nudo, ¿no? Que no se podía desentramar. Y salía en la casa y en el pueblo y veía las montañas y lo único que se repetía en mi cabeza era Nudo Mixteco, ¿no? Entonces le puse, ok, título provisional, Nudo Mixteco, y así se le quedó, ¿no? Creo que la manera en que se trenzan las historias, la manera en que se desarrollan, pues era era como natural de dónde venía y hacia dónde iba, ¿no? Nudo es mi primera película como productora, es mi debut como productora. El proceso inicia cuando estaba yo filmando Tamara y la Catarina, la actriz es Ángeles Cruz. Entonces, pues nos hicimos muy amigas, me contó el proyecto de Nudo Mixteco, me prestó el guión para que lo leyera y le diera mi opinión. Y en algún momento dado, recuerdo, estábamos cenando o comiendo en un restaurante y me dijo, pues que la quiero hacer, pero no sé cómo, a quién me acerco. O sea, ella estaba pensando en buscar un productor. Y había hablado con Lolo Bando, nuestra otra socia, en Madrecine, y como que se concluyó, no sé cómo, que lo ideal sería que hiciéramos una casa productora y la hiciéramos nosotras. Entonces fundamos nuestra casa productora, que se llama Madrecine, y nos abocamos a levantar Nudo Mixteco. Aplicamos a Foprocine cuando existía el extinto y no nos lo dieron. Fue lo primero que aplicamos y no nos lo dieron. Y los comentarios que nos dieron del jurado o del comité, una de las grandes razones es que ya el cine mexicano ya no necesitaba más películas folclóricas. Y eso le dolió muchísimo a Ángeles. Yo me acuerdo con estar en Oaxaca con ella y que me decía, es que siento que tú y Lola no entienden lo que duele. Y yo dije, sí, probablemente no. Y a partir de ahí yo entendí muchas cosas, ¿no? De la percepción que a veces tenemos de las cosas. Porque a mí Nudo Mixteco me parece una película necesaria.
O sea, totalmente, pero es la voz de una mujer indígena de esa comunidad, es una visión súper contemporánea de esa realidad, y que dijeran eso, como que yo no dimensioné, ¿no? Pero después de eso ya todo fue como mucho más fácil, logramos bajar Eficine muy rápido, ¿no? En nuestra primera aplicación, cosa que es muy sorpresiva cuando lo haces por primera vez como casa productora, y Foprocine, ¿no? Entonces una película que está muy respaldada por el IMCINE, por los dos fondos. La verdad es que de todos los procesos en los que he estado involucrada, de películas en las que estoy de una u otra forma, siento que Nudo y Madrecine es el proyecto más riguroso, más bien planteado, más cuidado en el que he estado. O sea, donde no faltó dinero, ¿no? El dinero estaba pensado y alcanzó. La comunidad aprobó que la película se hiciera, porque todo lo que Ángeles hace en su comunidad se aprueba por asamblea, ¿no? Entonces, digamos que ese es el primer pasito a dar para poder filmar en su comunidad. Y bueno, pues lo aprobaron. Y entonces se trabaja como muy de la mano con la autoridad, ¿no? La autoridad es el cabildo que es por usos y costumbres. Fueron 4 semanas en la sierra, en la comunidad de Ángeles, y media semana en la Ciudad de México para filmar las cosas de Ciudad de México. Creo que también es un tiempo que está bien, ¿no? O sea, yo no sé, digo, a lo mejor hay gente que pone muchas luces y necesita 10 semanas. Ángeles es muy poeta para escribir. Sus cosas son muy poéticas. De repente, o sea, sí, como que le falta apretar ciertas cosas, pues, ¿no? Pero realmente es una mujer muy, ella dice, muy moñotes. O sea, muy rigurosa, en hacer las cosas como se debe. Y sí, yo le di notas del guión en su momento, ya como productora, pero más como amiga y como guionista, y las tomó en cuenta, y las que le vinieron bien y las que no, siguió escribiendo. También me parece que Nacho Ortiz en algún momento dado le dio notas, Michael Rowe también, ¿no? O sea, trató de buscar a la gente que le ayudara como a terminar de cerrar el guión. No metí un dedo a ese guión, es de ella, 100% de ella. Entrelazar estas historias, entender este flujo de gente por cómo entiendes la comunidad y los espacios, entender esta migración forzada que tenemos y cómo regresar y que te quedas en el limbo en el plano de la historia. Había tenido el placer de trabajar en los cortos con Noé, con Sonia y con Miriam. Y entonces fue así de, oigan, pues también se me han estado apareciendo a la hora de escribir y eso, y son muy necios y se empeñaron en hacer el casting, ¿no? Le digo, lo pueden perder el personaje, pero no, o sea, ¿no? Como atravesar también la amistad desde el plano profesional es muy, muy bello, ¿no? Porque potencia como la responsabilidad, el compromiso de los tres, ¿no? Y fue muy, muy bueno que hicieran el casting, que se probaran a sí mismos haciendo propuestas de personaje, que llegaran a ello y encontrar, digamos, como las otras parejas. Ángeles y yo nos conocimos en Espiral, de Jorge Pérez Solano, y desde ahí nos hicimos amigos, familia, que pues es un poco como la familia que uno se va encontrando en el camino, que uno escoge, ¿no? Y entonces nos volvimos muy amigos, y cuando ella dice, tengo un cortito que quiero dirigir, La Tiricia, o Cómo curar la tristeza, y pues quiero que estés ahí, ¿no? Digo, no, pues claro, encantado, ¿no? Y desde ahí empezamos a colaborar juntos, y justo he estado pues en todas sus películas, menos en esta última, Valentina. Pero en todas las demás hemos estado ahí colaborando con ella. De Noé, pues también viene de una familia que se ha dedicado al campo, ¿no? Su familia es de Hidalgo, él es de Hidalgo, fue campesino de niño, entonces tiene una manera de estar también en la tierra que lo asienta muy bien, ¿no? Le decía yo a Ángeles, es que
¿por qué mi personaje tiene que quedarse así, de esa manera? Porque pues al final él se va a Estados Unidos y se va a trabajar y manda su dinero y manda para... Se me hace muy bueno, pues, ¿no? Como, ¿por qué se tiene que castigar de tal manera? Pues, ¿no? Y justo Ángeles me dice, ¿y qué? ¿Por eso? ¿Porque se va y porque piensa que va a ganar dinero para vivir mejor? ¿Por qué no permite que su mujer, las necesidades de su mujer, pues sean realizadas, ¿no? Y una de las grandes necesidades, pues, es el cuerpo, pues, ¿no? Que el cuerpo necesita lo que es del cuerpo, ¿no? Y entonces, como, ¿por qué la tenemos que juzgar o por qué la tenemos que violentar si tú también te fuiste y seguramente que allá hiciste tus cosas y demás y que, ¿por qué ella no? Platicando con Ángeles, pues de momento el personaje está basado en un integrante de un grupo que justo pues hacía lo mismo, ¿no? Venía de Estados Unidos y se iba, antes de llegar a la casa, pues se iba a echar sus cervezas y a saludar a los amigos y pues ya se le hacía tarde y entonces pues mañana llego, ¿no? Nada. Los instrumentos como las mujeres nada más el dueño, compadre. Yo creo que nos describe a flor de piel y a ras de piso ese personaje que Ángeles ahí muy acertadamente construyó, ¿no? Padre, tengo que decir algo. En el caso de las otras actrices, de Eileen, de Sonia, de Miriam, de Aida, pues tienen esa sensibilidad, digamos, para poder habitar, para poder empatizar con la gente que les rodea y poder sentir, digamos, a partir de muchas cosas, no nada más la técnica, sino del saber estar ahí con la gente, ¿no? Pues un proceso largo de casting, muy centrado en, no lo saben, pero en cómo respiraban, ¿no? En cómo respiraban. Les mandé una secuencia y con esa secuencia les vi con varias parejas, cambié parejas y estuve ahí como jugando un rato hasta sentir que se podía respirar con esas personas, ¿no? Desde que hice el casting para el personaje, la verdad es que me enamoré de él. Me gustó muchísimo la complejidad que tenía y me parecía como muy importante poder hablar a partir de las mujeres que han sido violentadas y que han vivido en esta violencia sistematizada. Y bueno, de ahí viene como este primer gancho. Para el casting hice como toda una preparación con mucha ilusión de poder ser este personaje y finalmente, bueno, cuando ya Ángeles me dice que voy a hacer, pues bueno, para mí es un gran regalo el personaje de Toñita. De a 100. ¿Qué te ofrezco, manita? Tengo para todos los estilos. Tú dime qué te enseño, ¿eh? ¿Esta? Se la dijo en 170 para presionarme. Las cosas. En la primera historia está Eileen Yáñez y Sonia Cuguó. En la segunda está Noé Hernández y Aida López. Y en la tercera está Miriam Bravo y ahí Jorge Doal y Alan Uribe y gente de la comunidad, digamos, que está en roles principales en esa historia. Fue para mí una muy bonita oportunidad, una gran oportunidad como actriz que a veces nos pasa poco a los actores, tener la posibilidad de interpretar personajes tan complejos como lo es María.
Gracias. Bueno. ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó? Yo requería que una vez comprometidos con el proyecto pudieran viajar para ensayar allá con la comunidad, ¿no? Tanto Noé, Miriam, Sonia, Aida, Eileen estuvieron viajando. Me gusta ensayar, ¿no? Me gusta ir al pueblo, me gusta empezar a formar las familias y que las actrices y los actores que no son de la comunidad, que van para allá, empiezan a inmiscuirse también en la vida cotidiana de estas personas para poder generar los vínculos, ¿no? Es una comunidad muy generosa, es una comunidad que siempre nos ha integrado de esa manera que podemos apreciar en la película. El pueblo no es un set. El pueblo se integra a los procesos de sus películas y Nudo no fue la excepción. Señor nuestro, nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. María. ¿Qué haces aquí? Perdón, pa. Déjeme estar. ¿Por esa pendejada mataste a tu madre? Fuera de aquí. Tengo a mi mamá en un ataúd, tengo al pueblo del que huí, del que me echó mi padre, tengo a mi padre sufriendo, está por allá en la asamblea, que a mí también me parece hermoso cómo teje el nudo en ese momento Ángeles y que lo vemos en distintos momentos, cómo se teje ahí. Tengo a Piedad conmigo acompañándome y además me recuerdo pensarla y sentirla que está conmigo, a las demás personas de la comunidad que me acompañan y amistades de la generación de María, como justo es el personaje que interpreta Miriam, donde pues somos de alguna manera de la generación. Yo creo que de las escenas de cama y sexuales que he hecho en mi carrera, esa es una escena que me gusta mucho y que podría decir que disfruté, con todo el respeto para mi compañera Eileen. Que además con ella tengo una relación de amistad de hace tiempo y en ese sentido, tanto con Eileen como la confianza que nos dio Ángeles, pues fue muy importante para poder filmarla así como terminó quedando. Es una escena que es vital para esta relación, porque es donde finalmente se ve consumado este amor y esta pasión ya adulta, y en la que además las dos están de acuerdo y que tienen emociones y sensaciones muy similares que al parecer se han modificado mucho en todo este tiempo en el que María no estuvo, todo lo contrario, se volvieron más intensas, ¿no? Para mí era encontrar como el momento del gozo, digamos, ¿no? Entre la gente que se va y vuelve, las relaciones que permanecen en el tiempo, que se quedan truncas, que se quedan quebradas, y ese hilo de gozo que no se concluyó, ¿no? Entonces, para mí el reto era ese, mantener esa línea, ¿no? Que yo creo que muchas de las personas lo hemos tenido, ¿no? Te enamoras de alguien y no se da en ese momento y te quedas ahí como en el tiempo, como una sensación de detenida en el tiempo, que eso quería lograr con Piedad, ¿no? Ya no estamos ahí, pero es ese momento de retomar, tenía que tener como esos complementos, digamos, ¿no? Ese deseo del gozo, ese deseo del cuerpo de la otra persona,
las miradas también, ¿no? Los silencios que se hacen alrededor de la comunidad respecto al amor entre dos mujeres, ¿no? Al amor sexual entre dos mujeres. Entonces, para mí ese era el reto, ¿no? Quitarle de todos los prejuicios o de todo el esnobismo o de ponerle, o de los clichés o de las cosas, y dejar eso como un latido permanente, digamos, ¿no? Ese deseo y ese gozo de vivir algo que, aunque ya es pasado, se vuelve a revivir con el momento, ¿no? Con el regreso de María. Y en este momento de fragilidad de María, por supuesto, es probablemente de los momentos más hermosos en su vida amorosa y sexual que tendrá y que tiene y que tuvo. Yo siento que hablamos como de un contexto muy cerrado, lo acabas de decir, ¿no? Y poco flexible, ¿no? Es muy inflexible, es muy patriarcal, muy misógino, ¿no? Entonces, en ese aspecto, casi que por salud tienes que salir, ¿no? Porque ya no puedes respirar, o sea, porque el silencio también es un castigo, ¿no? El silencio también forma parte de este rechazo. Vine a despedirme. Solo quiero que sepa que yo lo perdono. Pendeja, ¿qué vienes a perdonarme? ¿Así como mira a las mujeres? Usted sigue sin entender nada. En ese sentido, sí retratar esta parte, pues, de intolerancia que hay en nuestras comunidades, ¿no? Y yo pienso que en todos lados, pero sí poner un acento en decir, falta un montón de camino por andar para abrir estos temas, porque curiosamente la homosexualidad masculina es más aceptada en los pueblos, ¿no? No olvidemos que venimos de una sociedad falócrata, ¿no? Finalmente eso también es más aceptado. El hecho de que una mujer pueda amar sexualmente a otra mujer, ni se toca el tema, ¿no? Ni se habla, ni existe, ¿no? Entonces, también es parte de ese silencio que se ha construido también en el cine, también en la imagen y en las historias que vemos, ¿no? Vemos muchísimas historias que cuentan relaciones entre personas del mismo sexo y la mayoría son de hombres, ¿no? Entonces, eso me parecía a mí que también a mí me daba una sensación de cómo viven las mujeres en las comunidades indígenas, hablando de mujeres contemporáneas. Y bueno, justo cuando ella decide irse y tiene este encuentro con el padre, y después de haberse encontrado en la intimidad con Piedad, finalmente, y después de una serie de escenas que vemos y que María ve a Piedad en su universo, en cotidiano, en su dinámica, con su hijo, con su relación con la comunidad, con estos paisajes tan hermosos oaxaqueños, el aire, las montañas, decide que no le puede hacer eso a Piedad. Toma esa decisión en la que probablemente Piedad no entienda por qué y que a mí además me parece hermosa la interpretación de Ailín, de ese dolor también, de ese personaje, pero no la sigue, porque también hay este orgullo y esta solidez también, este arraigo a su tierra, a su familia, a su hijo, a su gente, Bueno, pues fue un bello momento para ambas, y creo que también desde la adultez, desde una madurez de esta par de mujeres brutal. Decía, ay, no, es que me pones muy mal ahí, ¿no? Digo, pero no te pongo mal.
¿no? Ahí puedes decidir, ¿no? O sea, tú puedes decidir romper ese círculo machín de es mi propiedad, es mi... No, o sea, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Empiezo a ver que hay unos zapatos que no son míos y que empiezo a ver un machete que no es el mío y que ella está reacia a verme y a escucharme y que le empiezo a tocar y me quita la mano y uno empieza a decir, aquí algo está pasando, pues, ¿no? Y entonces empiezan a aflorar las emociones de una manera como muy orgánica en el sentido de que no, esto ya me huele mal, ¿no? Y los niños ni me conocen, se asustan al verme y entonces ya cuando voy con ella le digo, a ver, ¿qué está pasando? Y me dice, pues, ¿sabes qué? Que hay otra persona en la casa. ¿Qué chingados está pasando, Chabela? Usted no se meta más. Chabela está conmigo. Si quieres mujer, ve a buscar otro lado. Y esa mirada que a mí en lo particular me gusta mucho porque es entre la sorpresa, entre el dolor, entre el miedo de quién está habitando en mi casa. Y luego aparte con mi mamá enfrente, ¿no? ¿Cómo le reclamo a la mamá? ¿Cómo le reclamo a ella? ¿Cómo le reclamo a los hijos? ¿No? Si al final es la ausencia total de la figura paterna, ¿no? El momento de decidir o sea, ese es lo que te da, lo que nos salva a todas las personas, yo creo, ¿no? A los hombres y a las mujeres en el momento en que quieres romper algo y decir, aquí está mi decisión, ¿no? No la decisión del pueblo, no la decisión de lo que me rodea, sino mi decisión de respetar a otra persona que no quiere estar conmigo. Buenas tardes, vecinos de San Mateo. Buenas tardes. Taini tata nana hinani, kutawio nuni chituni kasaha ini ni kakandita ni nani ni kakananashi ni acá cuyo kakurato. Teni kanata koya. Tena sandoyo tiun no nani tata Esteban Juárez. Iña si de anani Chabela García. Te ya kandi ma de naka de ndeo no tindo cajito de ini ve de hinade. Dices, bueno, es muy rico que de momento pues el pueblo elija a sus propios gobernantes, ¿no? Y que se rijan por esas costumbres, pero a veces hay costumbres de momento muy arraigadas o muy que no se atreven a evolucionar con los tiempos y que de momento se quedan ahí en costumbres que ya para hoy día pues ya son obsoletas, ¿no? Buenas tardes. Ustedes saben que en el pueblo tenemos mucha pobreza y que eso nos ha orillado a irnos a trabajar al norte. Por eso me fui, como muchos en el pueblo se van. Yo siempre estuve al pendiente de Chabela y los niños. Les mandé dinero y cositas. Por necesidad me fui. Por la necesidad de poderme ganar unos centavos. Por la necesidad de poderme comprar un clarinete. Por la necesidad de que mis hijos vayan a la escuela. Por pura necesidad es que dejé el pueblo. Ahora que regreso, me encuentro que Chabela tiene otro hombre en la casa. Pero que justo meterlo a consenso con el pueblo y en esta idea de él de que no, de que el pueblo le va a dar la razón porque yo me fui a trabajar, porque yo me fui para vivir mejor. Entonces, esquemas que de momento aún no nos atrevemos a romper justo por nuestro patriarcado en el que vivimos. Es cierto que mandaste dinero, pero fue para mantener a tus hijos. Yo te pedí que me llevaras porque ya te extrañaba tanto que apenas podía respirar. ¿Sí o no? Ni siquiera me contestó.
Ahí están las cartas que le mandó a su mamá. ¿Y yo qué? Lo engañaste. Ya no eres el mismo que te fuiste. Tu pinche necesidad siempre por delante. Pues así como Esteban tuvo la necesidad para irse, mi cuerpo también tuvo su necesidad. Y que la mujer empiece a tomar como esos caminos o esos terrenos o esos pensamientos que de momento pues, le han sido negadas durante mucho tiempo, pues, ¿no? Y que gracias a cineastas como Ángeles, ¿no? Y esta ola de cine hecho por mujeres que de alguna u otra forma, pues, tenemos que analizar, ver, entender que sí, que llevamos mucho tiempo en este patriarcado y que es necesario detenernos y escuchar y aprender y reestructurar. Y que yo creo que eso también define mucho o que de alguna u otra manera es parte del cine, ¿no? Bueno, vecinos, los que están a favor de Esteban, que levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 votos a favor de Esteban. Levanten la mano los que estén a favor de Chabela. Mayoría. Bueno, por la autoridad que nosotros tenemos, lo justo es que te quedes con la casa y Chabela que siga su vida. Él piensa todo el tiempo que él tiene la razón, ¿no? Él piensa que el pueblo le va a dar la razón a él. Él piensa que la mujer lo tuvo que haber esperado, aunque no lo hubiera escrito, aunque no lo hubiera hablado, aunque no, o sea, le pertenece, ¿no? Y romper como ese pensamiento y pensar que el pueblo ya no es el mismo que dejó y que la gente y que las mujeres y que los hombres están opinando y que están cambiando las reglas que cuando él se fue pensaba que eran inamovibles. También para mí era como un reto de decir, sí nos estamos moviendo, ¿no? Nuestras asambleas están siendo distintas, se están escuchando diferentes voces, diferentes propuestas y estamos modificando también nuestra manera de impartición de justicia, ¿no? Ahí empieza como el arco a crecer, ¿no? Dentro de la estructura del personaje, porque luego va, la persigue, casi la mata y al final con la mamá ve la casota que construyó y dices, bueno, pues ¿para qué? Pues no, ¿para qué si ya no está y que reconoce el mismo? Veíamos ahí entre Ángeles y todos los actores que justo ahí venía pues la reestructura del personaje, esta toma de conciencia del personaje para que decíamos, ¿de qué manera, no? ¿De qué manera lo resolvemos? Y justo fue vamos a quemar la casa.
Vamos a prenderle fuego porque creo que simbólicamente el personaje entra en la conciencia de que tenemos que romper con esas bases o con esas costumbres que venimos arrastrando y que tenemos que empezar otra vez de cero y que tenemos que empezar otra vez a reestructurarnos. Hay que quemar esto, ¿no? Hay que quemar el resto para poder reiniciarte, ¿no? Para poder soltar y volver pues a volver a ponerte en pie, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya se acabó. ¿Por qué la quemas? Porque no puedo con ello, ¿no? Porque todavía no sé cómo renacer si no hago esto polvo, ¿no? Para mí esa secuencia de quemar la casa se me hace muy simbólica, porque aparte lo hago junto a mi mamá, que también mi mamá se rompe ahí, y porque justo pues de momento creo que el patriarcado pues también se mama en el sentido de que lo aprendemos de un microcosmos o una microsociedad que es la familia, ¿no? Que es justo donde empieza nuestra educación y es justo también donde lo absorbemos, ¿no? Y que creo que desde ahí tiene que venir pues esta reestructura de quemar las naves, de quemar las raíces, de quemar las costumbres para evolucionar. ¿Cómo está? ¿Cómo está la Rosita? Yo creo que está mejor allá, ¿no? Mamá, ¿hay algún problema? Si necesita más dinero, yo se lo mando. Hoy, mañana, ma. Oiga, Toñita, el personaje vende artículos en un tianguis, así es. Y es lo mismo, o sea, ella recibe una llamada de su mamá. O sea, en cuanto ella dice, tu hija está mal, tienes que venir por ella. Esto que tanto tiempo Toñita está evadiendo, o sea, finalmente cuando ella se va es como tratar de poner esta tierra de por medio, lo cual no sucede. Desafortunadamente es un evento tan doloroso el que ella ha vivido que lo único que sucede con esa llamada es que lo reaviva. El abuso, ¿no? El círculo del abuso en una familia, ¿no? Que la ha desintegrado totalmente. El abandono de la pero que no lo sabes en ese momento, ¿no? ¿Por qué le preocupa a la hija? ¿Por qué regresa? ¿Por qué regresa tan apurada? ¿Por qué se enferma, ¿no? En cuanto habla con la mamá. Porque es de alguna manera volver a conectar con esta infancia que la tiene tan lastimada, ¿no? Y plantear la parte más oscura de la comunidad, ¿no? El silencio cómplice de la propia familia, de la propia casa. Yo creo que hasta cierto punto el hecho de que la mamá de Toña le hable y le diga, ven por tu hija, es también como encontrar una manera de salvar a la niña. Porque otra vez, o sea, las dos nos vemos reflejadas en esa pequeña. Son 45 pesos. Sí. Mamá, buenos días. ¿Dónde está la Rosa? Se fue a la plaza con tu tío Fermín. Antes de que las veamos ellas dos solas, cuando llega a preguntar por su hija y le dice, ¿está con tu tío en la plaza? Y se asoma y lo que ve es al tío agarrando a la niña junto con una fila de niños, es brutal, ¿no? O sea, por eso digo, es un momento muy difícil para Toña porque siento que es regresarla a cuando tenía esa edad. Estos ciclos de violencia que nos permite de alguna manera Ángeles en su historia el poder ver que sí hay un punto de salida, que sí se puede tomar la decisión de romper con ese ciclo, creo que es muy, muy importante. Perdóname, mija. ¿Por qué me tuvo que dejar aquí? Para mí Toña es una niña. Cuando llega a reencontrarse con su hija, para mí son dos niñas que están sanando. Este primer encuentro ya de ellas dos solas, donde además la niña es como muy clara, ¿no? Y creo que eso también es algo necesario para Toña. A lo mejor si la niña no la confronta,
se la lleva y ya, ¿no? Pero yo creo que esta confrontación que hace el personaje de Rosita hace que también Toña tome conciencia de lo que está pasando. ¿Y querías hablar conmigo? Qué gusto de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, estoy cabrón para olvidarte. Que porque me ves más viejo ya no me quiere. No te le acerques, cabrón. Mija, vete para la casa. Voy a hablar con tu mamá. Ven, mija. ¿Qué pasa, Toñita? No me digas, Toñita, culero. Si sabes que se te acabó el 20, ¿verdad, cabrón? ¿Qué pasa, Toñita? Lo que te digo, Rosa, son puras mentiras. Yo no soy mi mamá. Y a la gente como tú hay que cortarles la verga. Kioto, ¿qué está pasando aquí? Nada, solo recordando viejos tiempos. Toña ha hecho una acusación muy seria. Hay que ir con la autoridad. Tú cállate, metiche. Fermín y Toña, váyanse a la casa. Allí se va a arreglar esto. ¿Y ustedes, bolas de chismosos, qué están haciendo que no tienen trabajo en su casa? Mira. ¿Cómo rompes estos círculos de violencia? Para mí era muy importante encontrar la denuncia, ¿no? Decir, tengo que hacerlo, ¿no? Tengo que ir a denunciar. No basta sacarlo en la familia, no basta abrirlo y hablarlo y salvar a mi hija de ahí, sino que tiene que haber una denuncia. ¡Detente ahí, Fermín! Detente. Fermín, ¿Qué está pasando? hay una demanda de parte de Toña de violación. Acompáñenos a la agencia para aclarar las cosas. Camínale, Felipa. Felipa, ¿qué está pasando? Camínale, a la agencia arreglamos esto. Toñita. No lo hagas, Toña. Ya, mamá. No nos haga más daño. Para mí era importante eso, ¿no? Que en el caso de esta historia de abuso dentro de la familia lográramos salir y llegar a la denuncia. Ellos son mamá. Ángeles tiene tantos símbolos en sus personajes tan hermosos y creo que, por ejemplo, ese momento donde van Rosita y Toñita al río y hacen esta limpia y avienta a ella la piedra, o sea, de verdad es como, ok, ya vámonos más ligeras. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero por lo menos ya no vamos a seguir cargando este lastre, ¿no? Escribo sin analizar, ¿no? Escribo el guión sin analizar. Me voy a la película, digamos, con los planos en la cabeza, con la luz, con las texturas, con la emoción de la gente, lo que va a significar, pero no analizas, ¿no? O sea, yo no puedo analizar mis películas antes. Y me doy cuenta o sea, llevas una piedra. ¿Y por qué la piedra? Pues no sé por qué la piedra, ¿no? Después analizo y dices, claro, es una piedra que has ido cargando desde que te fuiste, ¿no? Lo más fácil es soltarla, ¿no? Aventarla. Y no tengo ninguna razón para decir y explicarte. Cada quien va a tener su propia piedra y cada quien va a soltar lo que necesite soltar. Se me hacía maravilloso cerrar en ese río con esas raíces, ¿no? Y decir, vete, ¿no? O sea, salgan de ahí. Yo la conocí a ella trabajando, bueno, ella como actriz y yo trabajando en un corto estudiantil del CCC. Fue creo que en mi ficción 2, no, en mi ficción 1 donde la conocí. Ella siempre cuenta la historia de que soy pésimo asistente de dirección porque
porque me tocó justo ser asistente de dirección en un corto donde ella actuaba y no le di llamado. Carlos Correa, que es el fotógrafo con el que trabajé antes en Arcángel, que es un corto, luego Nudo y luego Valentina. Es una persona también muy generosa con su tiempo y también en el sentido de entender mi manera de trabajar. Entonces viajó mucho tiempo conmigo hacia el pueblo a hacer scouting. Yo no quería que él viera con ojos desde fuera, ¿no? Que aprendiera a estar en una cocina sin tomar una foto, ¿no? Que aprendiera a estar y convivir y tomar el tiempo, ¿no? Como el tiempo de estar ahí, ¿no? Me invitó a colaborar con ella en lo que en ese momento era casi el primer tratamiento de nudo mixteco. Cada cosa lo vamos así platicando mucho, ¿no? La cocina, o sea, una foto de una cocina que yo tomo, una pésima foto que yo tome, pero le indico qué es lo que quiero de esa cocina, ¿no? Mira la textura, mira la tabla embarrada de humo de tanto tiempo que ha pasado, ¿no? Este oscuro, este negro, ¿no? Y lo entiende muy bien, o sea, la secuencia de la niña, cuando la niña está esperando, digamos, que su madre le dé una tortilla, y entiende muy bien estos claros oscuros que hay en las cocinas, ¿no? El oscuro del humo, con la luz que entra de afuera, con las rendijas, con las cosas, sin llevarlo a un preciosismo, que eso es lo que yo trataba de evitar. También a mí me sirvió mucho para observar la luz en estas locaciones, ver cómo entra entre las maderas, entre las rendijas, cómo se crean estos claroscuros altísimos que son muy bellos y cómo la luz ilumina el humo de las cocinas. Vamos a la fiesta. Tuvimos como la fortuna de poder ir trabajando y trabajando la película. Creo que pasó como por varias etapas. Hicimos muchos viajes hacia Oaxaca, hacia los lugares que podrían ser las locaciones. Cambiamos de locaciones en el proceso. Primero lo íbamos a hacer en un pueblo, después nos fuimos moviendo más bien hacia su comunidad porque era muy complicado pues, toda la logística de llevar los camiones y demás hacia el otro espacio. Y bueno, en su comunidad obviamente estaba también el apoyo, entonces esa era una gran facilidad. A mí me sirvió mucho para entender también un poco la lógica de la luz, de las atmósferas de esos espacios y de ahí fue que yo arranqué para hacerle una propuesta a Ángeles y que lo fuimos platicando. Siento que mis herramientas es eso, ¿no? El trabajo diario, el trabajo de hormiguita, ¿no? Entonces me gusta planear con mucho tiempo, me gusta platicar con todas las personas que están involucradas y con Carlos viajar, ¿no? Ahora sí que platicarle de bulto, ¿no? Ponerlo en la mesa, estar platicando, no platicar nada de la película, pero esta sensación que a mí me da de habitar los espacios, ¿no? De estar ahí un rato, siento que no hay otra manera de explicarlo. El trabajo de Nudo es el trabajo con el guión, ¿no? Entrelazar estas historias, entender este flujo de gente por cómo entiendes la comunidad y los espacios, entender esta migración forzada que tenemos y cómo regresar y que te quedas en el limbo en el plano de la historia. Después, ¿no? Entender los espacios, las respiraciones, cómo suena, la luz, cómo vas a combinar y empezar a trabajar a la par con todos los actores de la comunidad y las actrices y empezar a hacer como esta danza, digamos, ¿no? Las texturas que tiene la madera, que de pronto se manchan por el carbón, que tienen también un lado muy rojizo. Entonces, sí, para mí fue un proceso muy interesante de observar y observar y observar. Y también en las partes naturales, que esto es algo que siempre hemos platicado Ángeles y yo, que vamos y hacemos scouting en un momento del año en donde los tonos son unos, o sea, de pronto tenemos amarillos y después, amarillos de
de la hierba que está seca, después están los rojos de la tierra, que es como muy particular y muy específico de la sierra de Villa Guadalupe Victoria, y los azules del cielo, y después resulta que grabamos en primavera y entonces todo está verde y entonces todo me cambia y ya, o sea, ya le he dicho varias veces que tenemos que hacer entonces las películas cuando hicimos en las mismas épocas que hicimos el scouting, o que me tienen que llevar en esas épocas porque cambia muchísimo. O sea, la naturaleza también, pues claro que cambia por completo la colorimetría, ¿no? Entonces, pues eso también fue como un proceso muy interesante de ir comprendiéndolo. Como directora es para mí bellísimo trabajar con ella. Podemos generar un proceso de creación de personajes. Nos habla de los personajes también, de cómo ella los fue generando de alguna manera, o de dónde viene todo eso que escribió. Y la comunicación con ella es horizontal, es absolutamente creativa, es la verdad un agasajo poder platicar con ella sobre los personajes, todas las dudas las aclara, por lo que tú construyes, ella suma para que eso se vuelva con muchos más colores, conoce también a sus personajes, que entonces pues es muy enriquecedor, ¿no? Es un toma y daca hermosísimo. Yo soy una actriz con formación académica, digamos, ¿no? Entonces creo en eso también, creo en la técnica de un actor para poder encarnar un personaje y poder estar allá adentro. Una película lleva un montón de tiempo, un montón de gente, la creatividad, las aportaciones de muchas personas, y yo creo que es ahí tu labor como directora, pues es saber conjuntar a todas esas personas, saber escuchar, saber decir sí y no, ¿no? Y potenciar como la creatividad de todos, ¿no? A Ángeles le gusta mucho el ensayo, ¿no? Y de inicio pues es nada más como crear los lazos filiales y como más esta convivencia. Después es muy inteligente, diría yo tramposa, pero es muy inteligente Ángeles, porque de alguna manera nos plantea la situación y nos va guiando de tal manera, digo, yo por ejemplo sí tenía el guión, ¿no? Y yo sabía dónde empezaba y dónde terminaba la escena y cuáles eran mis líneas, pero en el caso de mi compañera no. Tiene una manera muy, muy sutil, Ángeles, de irnos guiando de tal manera que cuando terminamos de hacer la escena, mi compañera actriz está diciendo los diálogos que están en el guión, ¿no? Y de una manera muy natural. Ma, disculpe, ¿usted sabe dónde está mi tío Fermín? Tengo que hablar con usted y con él. Lo que me fascina a mí de dirigir, ¿no? De hacer como estos, empezando con tu pregunta, ¿no? Cómo conformar estos elencos mixtos, ¿no? Entre actores profesionales, actores de la comunidad, con personajes que detonan, ¿no? La acción y la trama. Es a partir de este gozo de empezar a construir los personajes, y creo que tiene que ver mucho también con mi carrera de actriz, ¿no? Que esa parte me fascina, y esa parte es donde gozo mucho la dirección, ¿no? También. ¿Qué tienes, pues? Si no hablas, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo quiere que le hable si no la conozco? Como tú estás, mija. Yo también estuve. Te voy a llevar conmigo. Usted nada más se hace tonta.